gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Leonid Tagle, a Zargel XE, a Ramiro Montaño, a Clementino Machiavelli, y a Alexis Trentared. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. El sistema de plantillas autor. Luffy 158 Copyright Novela Web. Capítulo 152. Thriller Bark, 16. Los muelles orientales de Thriller Bark ya no se reconocían como un conjunto arquitectónico. Hacia el lejano oeste, el cielo era de un púrpura amoratado y palpitante, desgarrado continuamente por las erupciones volcánicas del duelo de Luffy contra Akainu. Muy por encima, en la estratosfera, anomalías gravitacionales y destellos de luz señalaban el punto muerto entre Ben y Kizaru. Pero aquí, en el extremo norte del puerto, el mundo permanecía en un silencio inquietante. El silencio era denso. Era el sonido de un mundo donde las moléculas habían ralentizado su danza. La niebla no se disipaba. Permanecía suspendida como fragmentos microscópicos de hielo cristalino que quemaban los pulmones con cada respiración. El frío había dejado de ser una temperatura. Se había convertido en un arma de desgaste. Roronoa, Zoro y Sanji estaban de pie uno al lado del otro en un muelle que se había transformado en una lámina de permafrost ultradenso. A 30 pasos de distancia, descansando despreocupadamente sobre un trono de hielo irregular que había brotado de la piedra, se encontraba el almirante Kuzan Aokiji. Arara suspiró a Aokiji, con una voz que sonaba como hielo seco quemándose en el vacío. Esperaba echarme una siesta mientras Akazuki se encargaba del trabajo pesado. Pero ustedes dos, su presencia es muy ruidosa. Es bastante molesta. Durante un minuto largo y angustioso, ninguno de los tres combatientes se movió. Para un observador común de la infantería de marina, habría parecido un extraño duelo de miradas. Pero en el ámbito de la élite, la batalla ya estaba alcanzando su punto álgido. Los tres poseían haki de observación avanzado. En el plano mental, el puerto ya era una ruina. La mente de Zoro procesó una ruta en la que desenvainaba a Shusui para un tajo vertical, solo para que Aokiji se disipara en vapor y congelara la empuñadura. Descartó la idea. Sanji vislumbró la trayectoria de un flambaje shot en el aire, pero Aokiji anticipó el calor y manifestó un escudo de hielo acero absoluto que le destrozaría la tibia. Lo descartó. Mientras tanto, Aokiji realizaba miles de simulaciones. Cada vez que intentaba congelar a Zoro, las llamas incandescentes de Sanji le proporcionaban un contraataque térmico. Cada vez que apuntaba al cocinero, las espadas de Zoro abrían paso a través de su hielo. Estaban atrapados en un bucle de probabilidad, un punto muerto mental propio de los niveles más altos de combate. El aire entre ellos se tensaba. La enorme presión de tres mentes poderosas que planeaban una guerra futura hacía que el suelo se agrietara y la escarcha se convirtiera en polvo. Finalmente, una sola variable cambió. Una gota de sudor se congeló en la frente de Sanji y cayó, haciéndose añicos sobre las baldosas. El bloqueo mental se rompió. Se pusieron en marcha. Mientras se abalanzaban, el entorno mismo se volvió contra ellos. La niebla, que antes solo era una molestia, se cristalizó en millones de fragmentos microscópicos afilados como navajas. A medida que Zoro y Sanji aceleraban, la fricción del aire no solo encontraba resistencia. Los fragmentos de hielo actuaban como filos cortantes, desgarrando su ropa y su piel. El suelo bajo sus pies se comportaba como hielo líquido. Lo suficientemente sólido como para soportar peso, pero a la vez inestable y traicionero, con una fricción que amenazaba con hacerles perder el equilibrio a cada paso. Brotes de escarcha surgieron del aire mismo, manifestándose sin previo aviso a partir de la humedad ambiental que interceptaba su paso. Zoro no solo corrió, esculpió. Santoryu. Aire limpio. Sus cuchillas se movían en una rotación defensiva, y las emisiones de haki vaporizaban los fragmentos de hielo antes de que pudieran lacerar su piel.
A su lado, Sanji se convirtió en una mancha azul borrosa, y su Ifrit Hanbe creó una burbuja térmica localizada que transformó la niebla penetrante en una bruma cálida e inofensiva. Sanji golpeó primero el centro. No utilizó ninguna técnica específica. Simplemente lanzó un fuerte golpe con el talón hacia la mandíbula de Aokiji. Aokiji no retrocedió. Alzó la palma de la mano abierta, y su piel se transformó en un azul oscuro y cristalino reforzado con haki de armamento. ¡Crapou! El impacto no produjo el sonido de carne golpeando el hielo. En cambio, un estruendo ensordecedor de aire desplazado resonó, haciendo vibrar hasta la médula de sus huesos. Había un claro y visible espacio de 1 pulgada entre el zapato en llamas de Sanji y la palma congelada de Aokiji. En realidad, ninguno de los dos tocaba al otro. Su haki de emisión, la armadura invisible de Ryuo, chocaba en el aire. Gruesos y dentados rayos negros y rojos surcaban violentamente el aire entre sus extremidades, transformando la niebla cercana en plasma. La onda expansiva del impacto sin contacto fue tan densa que arrasó un almacén cercano, convirtiendo la estructura de ladrillo en escombros sin que un solo dedo tocara las paredes. No está mal, murmuró Aokiji, con el cabello ondeando al viento de Aki. Has aprendido a proyectar tu espíritu hacia afuera. Lo aprendí de un hombre que golpea más fuerte que una montaña, gruñó Sanji, mientras su pierna vibraba por el esfuerzo de hacer retroceder al almirante. La expresión perezosa de Aokiji desapareció, reemplazada por la máscara afilada y concentrada de un guerrero. Exhaló un largo suspiro que no se disipó. Cayó al suelo como nitrógeno líquido. La era de hielo. Absoluta. La temperatura no solo descendió. El concepto mismo de calor desapareció en un radio de 50 yardas. Las moléculas del aire dejaron de moverse. El oxígeno alrededor de las espadas de Zoro se volvió tan quebradizo que comenzó a resquebrajarse como el cristal. Los ojos de Zoro se entrecerraron, convertidos en rendijas doradas y penetrantes. Sintió cómo el frío intentaba filtrarse en su acero, amenazando con volver a Shusui y Sanda y Kitetsu tan frágiles que se harían añicos al impacto. No se limitó a recubrir sus espadas con un endurecimiento negro. Obligó a su haki a fluir alrededor del acero. Yo no solo corto carne y hueso, almirante, gruñó Zoro, apretando el wado Ichimonji entre sus dientes. Entró en la zona de cero absoluto. Santoryu. Corte fría. Zoro blandía sus espadas con un movimiento complejo y sinuoso. No apuntaba al cuerpo de Aokiji, sino que cortaba el frío. Sus tajos, imbuidos de Ryuo, atravesaban literalmente la barrera de temperatura, creando un corredor de calor en medio de la ventisca. El hielo se hizo añicos en pétalos de flores a su paso, mientras que sus cuchillas permanecieron perfectamente flexibles y letales. Aokiji regeneró su cuerpo a partir de una nube de hielo, con la mirada penetrante y analítica. Juntó las manos, su aliento resonando como el motor de un motor. El salón de los espejos congelados. En un instante, el puerto se llenó de cientos de pilares de hielo irregulares de 3 metros de altura. Cada uno estaba perfectamente pulido, actuando como un espejo que reflejaba la luz y la propia imagen de Aokiji. Zoro y Sanji se encontraron inmersos en un vertiginoso caleidoscopio de hielo. Miraran donde miraran, veían a Aokiji. La firma térmica del almirante estaba suprimida por el frío circundante. Sanji cerró los ojos, usando su haki para sentir la energía vital. Te encontré. Se convirtió en un rayo de luz azul que rebotaba en los espejos de hielo, generando impulso cinético. Apuntó a un pilar específico, con la intención de rebotar y asestar el golpe final a la Aokiji que sentía detrás de él. Pero Aokiji iba 3 pasos por delante. El almirante había expuesto deliberadamente su firma de haki como cebo. En el instante en que el pie de Sanji estuvo a centímetros del espejo del que pretendía rebotar, el dedo de Aokiji se contrajo. Ancla glacial. El espejo no solo permaneció sólido, sino que se transformó. La superficie lisa se convirtió en una masa pegajosa y extremadamente congelada de hielo en el preciso instante del contacto. El pie de Sanji no rebotó. Se hundió. Su impulso se detuvo instantáneamente, y la repentina desaceleración le hizo vibrar las articulaciones. Aokiji apareció reflejado en el espejo contiguo, con el brazo ya en movimiento. Romper el hielo. Un puño de hielo pesado y recubierto de haki impactó contra las costillas expuestas de Sanji. Grieta. Sanji salió disparado de lado, atravesando varios pilares de hielo antes de deslizarse sobre el permafrost. Sanji se incorporó, pero su pierna derecha, la que había tocado el anclaje glacial, se negaba a encenderse. Intentó invocar las llamas de Ifrit Hanbe, pero el fuego titubeaba.
El calor no desapareció, sino que parpadeaba como una vela moribunda. La escarcha interna de la trampa de Aokiji se había filtrado en sus fibras musculares. Cada vez que intentaba quemarse, un dolor agudo y punzante le recorría la pierna. Maldita sea, siseó Sanji, con la pierna temblando. Zoro vio la oportunidad. No se preocupó por Sanji. Sabía que al cocinero no le gustaría que le tuvieran lástima. En cambio, desenvainó Sandai Kitetsu y Susui, poniéndose en la línea de fuego. El brazo izquierdo de Zoro también sufría. La intensa frialdad de Aokiji ralentizaba sus impulsos nerviosos. Sus golpes se volvían cada vez más pesados y forzados. Aokiji atrajo el hielo circundante hacia sí mismo, creando una enorme armadura de caparazón de hielo. Era tan dura como el adamantío y estaba reforzada con su propio haki de armamento oscuro. No se puede romper lo que es sólido, afirmó Aokiji desde el interior de la fortaleza de hielo. Míranos, se burló Sanji, forzando su pierna a incendiarse a pesar del dolor. Sanji lanzó una ráfaga de patadas rápidas y de alta frecuencia contra la armadura. Bam 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 bam. No intentaba atravesar el centro. Concentraba su calor abrasador en 4 puntos rojos brillantes y específicos en las articulaciones del caparazón. Ahora, Marimo. Zoro descendió del cielo, con Sandai Kitetsu brillando con una intención púrpura. No malgastó energía en un amplio tajo. En cambio, asestó una estocada precisa directamente en el centro de los 4 puntos críticos que Sanji había preparado. La extrema e instantánea diferencia de temperatura, el calor abrasador interno de Sanji chocando con la fuerza del haki de Zoro contra el hielo externo bajo cero provocó un choque térmico masivo. El hielo adamantino irrompible no solo se agrietó, sino que se hizo añicos como si fuera vidrio barato, estallando en millones de fragmentos y dejando al descubierto el cuerpo de Aokiji. Aokiji retrocedió tambaleándose, con el traje blanco chamuscado. Dejó de sonreír. El almirante perezoso y aburrido había desaparecido. Sus ojos se habían convertido en fríos y muertos fragmentos azules. Ya veo, susurró Aokiji. Realmente has crecido. No preparó ningún ataque. No gritó ningún nombre. Simplemente se arrodilló y tocó el suelo con 2 dedos. La era de hielo. Ataúd silencioso. De repente, el mundo dejó de funcionar. No hubo ninguna ola de escarcha que se expandiera. No hubo ningún proyectil visible. Un milisegundo antes, Zoro estaba a punto de dar un paso adelante blandiendo sus espadas. Al siguiente, se vio atrapado en un bloque de hielo sólido de 1,5 metros de espesor, con el cuerpo congelado en una pose escultural perfecta. Sanji, en pleno ataque, sufrió el mismo destino. Las llamas de su pierna se extinguieron al instante al quedar atrapado en una prisión azul translúcida. Todo en el muelle, los escombros que caían, el vapor que se elevaba, los 2 piratas, estaba congelado en un estado de absoluta inmovilidad. Aokiji se puso de pie lentamente, el único ser en movimiento en un mundo muerto. Caminó hacia el congelado Zoro, con la mano resplandeciendo con una luz azul letal. Este era el final. Un solo toque al hielo y podría destrozar las estatuas en 1000 pedazos. Silbido. Un leve sonido de vapor salió del bloque de Sanji. La temperatura interna de Sanji se resistía. No podía mover las extremidades, pero obligó a su sangre a hervir. Auge. El bloque de hielo de Sanji estalló en vapor. Cayó al suelo jadeando, con la camisa azul real hecha jirones. Sin siquiera recuperar el aliento, se abalanzó sobre Aokiji, y su pie ardiente alcanzó el brazo del almirante justo cuando éste se dirigía hacia la prisión de Zoro. Mientras tanto, Zoro hizo gala de su haki, destrozando el hielo y cayendo en cuclillas junto a Sanji. Ambos jadeaban, cubiertos de congelación y moretones. El ataúd silencioso casi había puesto fin a la guerra en un instante. El impacto de su escape creó una enorme cúpula presurizada de vapor bélico. Dentro de la niebla blanca, la visibilidad se redujo a cero para cualquiera que no poseyera haki de observación. La batalla se transformó en un brutal y claustrofóbico enfrentamiento a 3 bandas. El Shusui de Zoro chocó contra el sable de hielo recién formado de Aokiji. Clan. Al mismo tiempo, el talón de Sanji se clavó en las costillas de Aokiji. Aokiji usó su mano libre para sujetar el tobillo de Sanji, mientras que simultáneamente usaba la empuñadura de su espada de hielo para parar el segundo ataque de Zoro. Se movían en un círculo cerrado y violento. Era una coreografía de absoluta desesperación. Zoro lanzó un golpe al cuello. Aokiji se agachó y disparó una bala de hielo al hombro de Zoro. Sanji contraatacó con un barrido giratorio, obligando a Aokiji a saltar. En el aire, los 3 intercambiaron una ráfaga de golpes.
Puños recubiertos de Aki contra armaduras de hielo, espadas contra espinillas. El vapor que los rodeaba se tornó rojo y azul mientras el fuego y el hielo luchaban por el dominio. Cada golpe fallido abría una nueva trinchera en los cimientos de la isla. No podemos ganar así, gruñó Zoro, esquivando una ráfaga de dagas de hielo. Solo está esperando a que nos congelemos por completo. Entonces haremos que haga demasiado calor para que él pueda existir. Respondió Sanji con voz tensa. Sanji comenzó a girar, no sobre una pierna, sino usando a Geppo para rotar todo su cuerpo en el aire como un taladro horizontal. Su cuerpo brillaba con una intensidad blanco-violeta. Ifrit Hanbe. Impulso supernova. Sanji se convirtió en una bola giratoria de fuego blanco, que irradiaba suficiente calor como para derretir el aire mismo. Zoro no se quedó quieto. Adoptó una postura amplia, sus 3 espadas vibraban con un oscuro y demoníaco color púrpura. Comenzó a blandir sus espadas con un movimiento rítmico y circular, captando el calor que Sanji generaba y transformándolo en un enorme torbellino de viento. Santoryu. Tornado del dragón hirviente. El fuego de Sanji y el viento de Zoro se combinaron para formar un imponente huracán de vapor y llamas sobrecalentadas y a alta presión. El ciclón arrasó con los espejos de hielo, vaporizándolos al instante. El huracán se abatió sobre Aokiji. Aokiji se encontraba en medio de la tormenta, con el cabello ondeando salvajemente. No parecía asustado, pero finalmente alzó ambas manos. La era de hielo. La tundra congelada. Aokiji liberó una enorme ráfaga de frío que se expandió hacia afuera. Los 2 extremos elementales se encontraron. La explosión resultante fue catastrófica. Una cúpula de energía blanca se expandió hacia afuera, arrasando todo a su alrededor. Los muelles de piedra quedaron pulverizados. El mar mismo se congeló y hirvió simultáneamente, creando un paisaje caótico de hielo irregular y agua burbujeante. Finalmente, los 3 se separaron, deslizándose de nuevo a través del vapor cada vez más tenue. Zoro permanecía de pie con las espadas bajas, el brazo izquierdo ligeramente flácido y la respiración entrecortada. Sanji se apoyaba en una mano, la pierna derecha humeaba y se contraía, el daño interno causado por el frío finalmente se hacía visible. Aokiji estaba de pie en el centro de las ruinas. Miró sus propias palmas chamuscadas, luego a los 2 alas que seguían en pie a pesar de todo lo que les había arrojado. Aokiji ya no parecía perezoso. Una leve y lenta sonrisa asomó a sus labios. Una sonrisa que denotaba más temor que cualquier ceño fruncido. Lentamente, el hielo comenzó a reformarse alrededor de su cuerpo, capa tras capa irregular, más gruesa y oscura que antes. La temperatura en el puerto no solo bajó. Se desplomó hasta que el aire mismo parecía solidificarse. Arara, murmuró Aokiji, con una voz que resonó con un tono escalofriante. Ahora entiendo, por qué Sakazuki se lo toma tan en serio. Dio un paso adelante, y el suelo bajo sus pies se resquebrajó bajo el peso absoluto de su aura. Pero la era aún no está preparada para que ganes. La batalla por el puerto helado ya no era una escaramuza. Era una lucha por la supervivencia contra un dios que había dejado de contenerse. La lucha estaba lejos de haber terminado. Comentario 19. Votar quedan 2. Capítulo 153. Thriller Bark, 17. El epicentro de Thriller Bark había dejado de ser una isla. Ahora era una cicatriz planetaria. La colisión entre Monkey D. Luffy y el almirante Sakazuki había alterado las leyes del Triángulo Floriano. Donde antaño reinaba una espesa y eterna niebla, ahora se extendía una cúpula de aire presurizado, piedra calcinada y calor ionizante. Sobre ellos, el cielo permanecía partido. Una fisura vertical y dentada en las nubes que parecía como si los mismísimos cielos hubieran sido hendidos por la espada de un gigante. Las botas de Luffy, reforzadas por la alquimia de Ben y su propio Haki, silbaron al tocar la escoria fundida que antes era una plaza empedrada. Se mantuvo erguido, con las piernas separadas, y su pecho se agitaba con un jadeo rítmico y dificultoso. La camisa estaba ahora hecha jirones, las mangas chamuscadas por el resplandor ambiental de la presencia del almirante. Akainu no era solo un luchador. Era un desastre elemental. Cuando el almirante dio un paso pesado y decidido hacia adelante, el suelo a su alrededor, en un radio de 20 yardas, dejó de ser sólido. Se transformó en un lago hirviente y burbujeante de magma incandescente. El calor radiante era tan intenso que incineraba pasivamente el oxígeno en un radio de 50 yardas. Luffy sintió que se le cerraba la garganta. Cada respiración era como tragar plomo líquido. Le ardían los pulmones. El aire abrasador amenazaba con quemarle los tejidos internos.
La atmósfera era un vacío de oxígeno, reemplazado por vapores sulfurosos y el fuerte olor a ozono. Frente a él, Akainu era una montaña de malicia. El lado derecho de su cuerpo era un flujo turbulento y viscoso de magma que goteaba al suelo, creando estallidos huecos y rítmicos al vaporizar la roca. «Eres persistente, hijo de dragón», gruñó Akainu, con una voz grave y retumbante que hizo vibrar hasta los dientes de Luffy. Pero la persistencia frente a la justicia absoluta no es más que un lento suicidio. Inugami Guren. Un enorme sabueso de magma brotó de su hombro. Luffy no lo esquivó. Tenía que demostrar que podía mantenerse firme. Cruzó los brazos, cubriéndolos con el haki de armamento más denso que pudo reunir. Luffy buscó en lo más profundo de su ser aquel esquivo y crepitante rayo negro y rojo que había visto usar a Garp. Intentó envolverlo alrededor de sus antebrazos. ZZZT-crack. Durante una fracción de segundo, la infusión funcionó. Pero cuando el sabueso de magma chocó con su guardia, la concentración de Luffy flaqueó bajo el inmenso calor y la falta de oxígeno. El haki del conquistador no solo desapareció, implosionó. Debido a la inestabilidad del haki, la retroalimentación provocó la fractura de su haki de armamento. El revestimiento negro obsidiana de los brazos de Luffy se hizo añicos como cristal, y fragmentos de energía espiritual se disolvieron en el aire. Crack-om. La onda expansiva del haki destrozado impactó directamente en el radio y el cúbito de Luffy. Soltó un agudo y doloroso gemido, y salió disparado hacia atrás a través de la plaza que se derretía. Se deslizó 50 metros, clavando los talones en la piedra, mientras sus dientes castañeteaban por la vibración interna del golpe. Luffy se incorporó, tosiendo un chorro de sangre oscura. Le temblaban los brazos y los músculos se contraían por el efecto del haki. Akainu permanecía de pie en medio del magma, observando al pirata que luchaba por liberarse. El rostro del almirante seguía siendo una máscara de disgusto impasible, pero su mente táctica procesaba rápidamente la situación. Está intentando forzar el color del Rey Supremo sin comprender su esencia, pensó Akainu, entrecerrando los ojos mientras analizaba el aura errática de Luffy. Una imitación burda y desesperada. Sin embargo, el hecho de que pueda siquiera invocar una chispa de ella en este entorno habla de la maldición que lo aqueja. No lucha con la disciplina de un soldado. Lucha como un animal rabioso acorralado. El hijo de dragón es demasiado volátil. Si se le permite madurar, su carisma y su fuerza de voluntad desatarán a los peores elementos de este mar. Debo ejecutarlo aquí, antes de que esa chispa se convierta en un incendio forestal. El color del Rey Supremo no es un truco que se aprenda en una semana, muchacho, afirmó Akainu con frialdad, dando un pesado paso adelante. Cada pisada convertía el suelo en cristal. Es el peso de tu propia alma. Y la tuya, aún es demasiado ligera. Imitas la forma de un rey, pero te falta la base. Luffy jadeaba, mirando sus manos temblorosas. Su visión se nubló por un instante. El calor sofocante le hacía ver todo a su alrededor. Estaba mareado, su cerebro clamaba por el oxígeno que se negaba a proteger con haki. Entre el agotamiento, un recuerdo apareció fugazmente en su mente. Flashback, media hora antes Ben estaba de pie frente a la mansión Moria, mirando a Luffy, que en ese momento se dirigía al puerto. Luffy, dijo Ben. Vas a luchar contra Akainu. Va a ser la pelea más dura de tu vida. El almirante no jugará limpio y no parará hasta que estés muerto. Luffy sonrió, levantando la cabeza. No te preocupes, Ben. Yo me encargo. Ben se inclinó hacia adelante, con una leve sonrisa cómplice en los labios. Lo sé, capitán, pero escúchame. Si sobrevivimos a esto. Si logras superar todo lo que los marines te lancen y sobrevivimos, tengo una recompensa. ¿Carne? Preguntó Luffy con voz débil y esperanzada. No solo carne, aclaró Ben, con los ojos brillando entre la picardía y la sinceridad. Una montaña de carne. Cortes de primera calidad de rey marino del norte azul, muslos de pavo gigante de Esquipia y la carne acuática A5 más rara del fondo del mar azul. Todo asado a la perfección, apilado a 6 metros de altura y sazonado con especias que harían llorar a Sanji. Es todo tuyo. Para una sola vez. No se comparte. Sin verduras. Los ojos de Luffy se abrieron de golpe, y el cansancio se desvaneció al instante. Se incorporó tan rápido que le crujió la columna. ¿Una montaña? ¿Toda mía? Una montaña, prometió Ben. Pero tienes que vivir para comértela. De vuelta en el crisol fundido, el estómago de Luffy lanzó un rugido que sobresaltó a los infantes de marina que se encontraban a 100 metros de distancia. Era un sonido gutural y primitivo.
El rugido de un depredador al que se le había prometido un festín y que se negaba a que algo tan trivial como un almirante se lo negara. Luffy se limpió la sangre de la boca. Su Haki, que había estado débil y vacilante, de repente se convirtió en una espiral violenta y caótica. No era el Haki refinado y sereno de un maestro. Era salvaje, voraz y absoluto. Si muero aquí, gruñó Luffy, con la voz ronca y profunda por el calor. No podré comerme la montaña de carne. El espíritu de Luffy rugió. Su Haki del conquistador estalló, no como una ola para dejar inconscientes a los enemigos, sino como un aura violenta y turbulenta que hizo retroceder el magma 1 metro. Carne de montaña. Gritó Luffy. Desapareció. No era Zoro. Era pura y absoluta fuerza muscular. Apareció justo delante de Akainu, con los brazos tan retraídos que parecían muelles comprimidos. Gomu Gomu no, Gatling Rock rojo. Luffy desató una tormenta torrencial de puñetazos. Krakom. 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 Cada puño recubierto de Haki impactó contra un golpe de magma. Por un instante, pareció un punto muerto. El rayo rojo que emanaba de los puños de Luffy inestable pero presente chocó con el magma, creando una serie de explosiones que sacudieron el mundo. Los ojos de Akainu se abrieron de par en par. El chico ya no luchaba con técnica. Luchaba con un hambre que desafiaba la lógica del mar. Mientras que la guerra en tierra era un lago de fuego, el cielo sobre Thriller Bark era un tipo diferente de apocalipsis. Nami permanecía de pie cerca de la base del castillo, con su clima en alto y la mirada fija en el cielo. A su lado, Chopper y Vivi estaban inmóviles, protegiéndose los ojos de la luz. ¿Qué es eso?, susurró Chopper. Muy por encima de las nubes, fuera del alcance de la artillería convencional, dos estrellas colisionaban. Una era de un dorado brillante y radiante. La otra, de un amarillo prismático y centelleante. Cada vez que se encontraban, un enorme cono de Mach perfectamente circular, un anillo de humedad atmosférica desplazada explotaba hacia afuera, disipando la niebla a kilómetros a la redonda en una fracción de segundo. Debido a la altitud y la velocidad del sonido, el destello visual de la colisión se producía, seguido de un largo e inquietante silencio. Luego, 5 segundos después, una serie de estruendos ensordecedores y estremecedores resonaban en el suelo, como si el cielo mismo estuviera siendo golpeado por un dios. Ese es Ben, dijo Nami, con la voz temblorosa de asombro. Está luchando contra otro almirante a la velocidad de la luz. Recorren kilómetros de cielo en un instante. En lo alto del cielo, dos figuras se encontraban en un punto muerto que desafiaba las leyes de la física. El almirante borsalino, Kizaru, era una mancha brillante de fotones. Se movía con una despreocupación que ocultaba una letalidad aterradora. Frente a él estaba Ben. El mago estaba enfundado en una armadura dorada, radiante y dentada, que vibraba con energía mágica. Pero le había añadido una capa de letalidad moderna. Sus antebrazos y botas estaban ahora recubiertos con una segunda capa de haki de armamento de un negro intenso. Kizaru levantó la pierna. Moshi Mosh, Mago-kun. ¡Qué ojos tan aterradores! ¿Alguna vez te han pateado en...? Kizaru desapareció. Un rayo de luz se dirigió directamente a la cabeza de Ben. Ben no se movió. Ni siquiera levantó una mano para bloquear. La patada a la velocidad de la luz se acercó a la visera de Ben, pero justo cuando estaba a 1 pulgada de distancia, se detuvo. O mejor dicho, pareció detenerse. La pierna de Kizaru seguía moviéndose, los fotones vibraban con una inmensa energía cinética, pero no pudo cubrir esa última pulgada de distancia. Era como si Kizaru intentara atravesar de una patada 1,5 kilómetros de gel invisible de alta densidad. Kizaru reformó su cuerpo físico, con la pierna aún extendida, suspendida en el aire. Detrás de sus gafas tintadas, los ojos de Kizaru se entrecerraron ligeramente, dejando de lado su habitual aire despreocupado. Su mente procesó la anomalía al instante. No está deteniendo mi luz con una pared física, analizó Kizaru internamente, mirando fijamente la barrera invisible. Está estirando las coordenadas del espacio mismo. Me muevo a la velocidad de la luz, pero la distancia aumenta infinitamente. Esto no es una fruta del diablo. Esto es algo completamente distinto. Los informes de inteligencia lo catalogaban como un estratega, pero este nivel de manipulación espacial está doblando las leyes mismas de la física. ¡Qué verdaderamente aterrador! Si no me adapto, me atrapará por completo. Arara, la luz debería llegar a su destino, pero has hecho que el camino parezca muy largo. ¿Es este otro de tus trucos?, preguntó Kizaru con un tono engañosamente despreocupado. Ben permanecía allí, con sus ojos dorados brillando a través de su visera.
Una sonrisa tranquila y segura asomó a sus labios. ¿Te gusta?, preguntó Ben, con la voz resonando a través del casco. Me inspiré en cierto hechicero de pelo blanco. Es una técnica de manipulación espacial que traslada el concepto de infinito al mundo físico. Básicamente, estoy expandiendo infinitamente el espacio en ese hueco de 1 pulgada. Te mueves a la velocidad de la luz, almirante, pero recorres un camino que nunca termina. Qué problemático, dijo Kizaru con tono pausado. Los jóvenes de hoy en día tienen aficiones tan aterradoras. Dan ganas de jubilarse pronto. Kizaru se dio cuenta de que un ataque físico directo estaba siendo contrarrestado por los bloqueos espaciales de Ben. Decidió jugar con las probabilidades. Yasakani no Magatama. El cuerpo de Kizaru se iluminó repentinamente. Usó su luz para crear docenas, luego cientos, de imágenes residuales. No se trataba de simples ilusiones. Eran construcciones de luz que irradiaban el mismo calor y la misma firma de Aki que la original, lo que las hacía indistinguibles del Aki de observación estándar. 30 Kizarus rodearon a Ben en una esfera en la estratosfera. Los 30 espejismos abrieron fuego, lanzando miles de orbes de luz concentrada. Fue una ejecución de 360 grados. Ben no usó un escudo. No entró en pánico. Ben usó sus dedos para dibujar un complejo círculo rúnico brillante en el aire. La magia de la era de los dioses, mucho más potente que cualquier hechicería moderna, se extendió. Un etéreo campo de energía azul-violeta se expandió en un radio de 100 yardas. No se trataba de un campo de batalla. Era un campo conceptual. Dentro de la zona de la verdad, todo quedó reducido a su esencia. La firma de maná y alma de cada objeto se puso de manifiesto, eludiendo el camuflaje refractivo de la luz de Kizaru. A los ojos de Ben, los 30 Kizarus habían cambiado. 29 de ellos eran huecos. Fotones vibrantes sin núcleo espiritual. Pero uno de ellos poseía un denso y arremolinado vórtice de energía anímica y Aki que ardía como una estrella amarilla. Encontré la fuente, murmuró Ben. Kizaru, al ver la falta de reacción de Ben, se preparó para volver a transformarse en luz y reposicionarse para otro ataque relámpago. Autoridad del gobernante. Captura. Ben no apuntó a los clones. Apuntó sus guanteletes dorados directamente al verdadero Kizaru. No solo usó la telequinesis. Manipuló la gravedad dentro del propio espacio de Kizaru. Creó un pozo gravitatorio localizado tan intenso que deformó los fotones que intentaban abandonar el cuerpo de Kizaru. Kizaru intentó desmaterializarse. Su cuerpo parpadeó, su piel se tornó amarilla, pero entonces ¡zas! Fue arrastrado de nuevo a su forma sólida y carnosa. La gravedad era tan intensa que la luz no pudo escapar del horizonte de sucesos que Ben había creado alrededor del almirante. Los ojos de Kizaru se abrieron de par en par tras sus gafas de sol destrozadas. Era físicamente incapaz de transformarse en luz. Un momento, murmuró Kizaru, perdiendo finalmente su tono perezoso. Te lo dije, dijo Ben, acortando la distancia en una fracción de segundo. La gravedad es el ancla del universo. Y ahora mismo, estás anclado a tierra. Ben se abalanzó hacia adelante. No usó ningún arma. Le propinó un devastador cabezazo a corta distancia, recubierto de Aki, directamente en la cara de Kizaru. ¡Crapow! El impacto en el aire enrarecido creó una onda expansiva que recorrió la atmósfera superior. Las gafas de sol de Kizaru se hicieron añicos y un fino hilo de sangre le corrió por la nariz mientras caía hacia atrás por el cielo. Abajo, las ondas expansivas del Gatling de luz y el derribo aéreo de Ben resonaban al unísono. El campo de batalla de Freilerbark se desmoronaba, y la línea que separaba a los piratas novatos de la cúpula del gobierno mundial se difuminaba en un caos absoluto. Comentario 19. Votar quedan 2. Capítulo 154. Freilerbark, 18. El patio central de Freilerbark era una amplia extensión de adoquines agrietados y arquitectura de piedra en ruinas. Arriba, la niebla del triángulo de Florian ocultaba el cielo con una opresiva luz gris. Mientras la vanguardia de la tripulación de los sombrero de paja se enfrentaba a las fuerzas del gobierno mundial en la costa, el escuadrón de Ace interceptaba a los piratas de Barba Negra al norte. Nico Robin, Nami y los 2 androides, Sumdi y Merry, se colocaron en formación defensiva de diamante en el centro del patio. El ambiente era inquietantemente silencioso. Los sonidos de la explosión del magma y el crujido del hielo quedaban amortiguados por la enorme distancia y la niebla húmeda. Sumdi estaba ataviado con la enorme e imponente armadura Hulkbuster roja y dorada. El reactor de arco interno del traje zumbaba, y la luz azul de su núcleo pectoral perforaba la penumbra.
A su lado, Mecha Merry, la máquina de guerra bípeda de 9 metros de altura fabricada con madera de Adán pulida, permanecía erguida con sus colosales nudillos recubiertos de piedra marina apoyados contra el suelo. Nami sostenía su Climatat mejorado con suavidad en la mano derecha. Su postura era firme y su respiración tranquila. Meses de infierno absoluto bajo la implacable tutela de Garp en la Cámara del Tiempo habían alterado fundamentalmente su preparación básica para el combate. Robin permanecía a unos pasos de distancia, con los brazos ligeramente cruzados sobre la seda violeta de su camisa. Sus ojos azules escudriñaban las murallas superiores de piedra en ruinas. Los sensores están despejados, resonó la voz mecanizada de Sunny a través de los altavoces externos del traje Hulkbuster. Las firmas térmicas no detectan ninguna entidad biológica en un radio de 300 metros. La infantería parece haber sido dispersada por las ondas expansivas iniciales. No te fíes del todo de los escáneres, Sunny aconsejó Robin con voz tranquila y pausada. La tecnología se puede engañar. El gobierno mundial no envía a su infantería habitual cuando el objetivo es de alto valor. Confía en tus intenciones. La tía Robin tiene razón. La voz de Minnie Merry resonó con suavidad desde la cabina del titán de madera, con un tono analítico y cortés. Mis sensores ópticos están limpios, pero mis alarmas de proximidad registran anomalías. La humedad ambiental acaba de dispararse y la presión atmosférica está bajando. Nos están atacando. Nami cerró los ojos por una fracción de segundo. Exhaló lentamente, intentando calmar su mente. Extendió su recién despertado Aki de observación hacia afuera, creando una red esférica e invisible de percepción sobre el patio. Arriba. Flanco izquierdo. Flanco derecho. Centro. Los ojos de Nami se abrieron de golpe. Por encima de nosotros. Dispersaos. La advertencia llegó justo a tiempo. 3 figuras emergieron de la densa niebla justo encima del patio, descendiendo en silencio. No se oyeron gritos de guerra. Cayeron como cuchillas de ejecución. Sunny disparó sus botas repulsoras, lanzando el traje Hulkbuster hacia atrás. Mecha Merry movió sus piernas a downward, girando su torso hacia un lado. Robin y Nami usaron Sorum, desapareciendo de sus posiciones justo cuando el suelo de piedra bajo ellos se derretía y se hacía añicos. Cracom. Cuando el polvo se disipó, los atacantes se encontraban en el centro del cráter. Vestían trajes blancos, diseñados para ofrecer la máxima movilidad. Sus rostros estaban ocultos por inquietantes máscaras. Uno llevaba una máscara sin rasgos distintivos, otro una máscara teatral sonriente y el tercero el rostro estriado de un búho. Objetivo confirmado, dijo el agente con la máscara sin rasgos distintivos. Su voz era monótona y sin matices. Nico Robin. Prioridad. Capturar o eliminar. Los enemigos de los alrededores se consideran daño colateral. Ejecutar. Los 3 agentes movieron simultáneamente, convirtiendo el patio en una zona de peligro elemental. El agente enmascarado con forma de Gud, Aegis 3, golpeó las palmas de sus manos contra los adoquines. Garasu no Mi. Campo de metralla. El suelo alrededor de los 2 mechas se cristalizó. Unas afiladas y translúcidas púas de vidrio brotaron de la tierra, disparándose hacia arriba para empalar a los robots. Parámetros de puntería bloqueados. Evadiendo estructuras cristalinas. Anunció Sunny desde el Hulkbuster. Activó sus repulsores, manteniéndose suspendido justo encima de las púas. Aegis 3 se elevó en el aire usando Gepo, transformando sus brazos por completo en afiladas cuchillas de cristal. Lanzó una andanada de agujas de cristal hacia la cabina de Mecha Merry. Desplegando contramedidas térmicas. Exclamó Merry desde la cabina. Rápidamente activó el sistema de ventilación de emergencia del barco. Un vapor hirviente a alta presión brotó violentamente de las articulaciones de madera de su rodilla y hombro. El repentino cambio de temperatura afectó a las agujas de vidrio que se aproximaban y al bosque de vidrio circundante. Crack destruyó. El rápido choque térmico provocó que las estructuras de vidrio se hicieran añicos, convirtiéndose en polvo inofensivo. Aegis 3 retrocedió, protegiéndose el rostro mientras sus armas se desintegraban en el aire. ¡A batear!, gritó Sunny. La armadura giró, preparando su puño de piedra marina. Con un rugido hidráulico, Sunny golpeó al desorientado agente CP0 como si fuera una pelota de béisbol, enviando a Aegis 3 a rebotar por el patio y estrellarse contra un arco de piedra. En tierra, el agente enmascarado de la sonrisa, Aegis 2, apuntó a Nami. No corrió. Su cuerpo pareció fundirse con el suelo. Sansan no Mi. Ola corrosiva.
Su forma se disolvió en un burbujeante charco de ácido verde que se expandió rápidamente, extendiéndose por el patio y derritiendo los adoquines a su paso. Su intención era inundar toda la zona, sin dejarles ningún lugar donde pararse. Nami saltó sobre un pilar roto para evitar el ácido. No entró en pánico. Giró su Climatap, calculando la composición química del ataque. Ritmo de lluvia. Una densa nube de lluvia localizada se formó instantáneamente sobre el patio. Un fuerte aguacero cubrió la piedra, diluyendo rápidamente el charco de ácido que se extendía y neutralizando su poder corrosivo. Merry, enciéndelo. Gritó Nami. Recibido, informó Merry desde la cabina. Mecha Merry alzó su enorme brazo de madera, dejando al descubierto una hilera de puertos internos. Disparó una andanada de micromisiles incendiarios directamente contra los charcos de ácido diluido y acuoso esparcidos por el suelo. Las explosiones hirvieron el agua instantáneamente. Una densa y abrasadora cortina de vapor llenó al instante todo el patio, cegando a los agentes del CP0 y ocultando por completo la posición de los sombrero de paja. Desde dentro del denso vapor, el líder del escuadrón CP0, el agente enmascarado sin rasgos distintivos, Aegis 1, se movía con un único propósito. Su objetivo era Robin. Aegis 1 corrió a través de la ventisca. Mientras corría, su piel se convirtió en una piedra gris densa y dentada. Se transformó en una gárgola gigantesca. La Easy no Mi, modelo. Gárgola. Batiendo sus pesadas alas de piedra, se lanzó a través del vapor, con el objetivo de aplastar a Robin bajo su peso. Mecha Merry dio un paso al frente para interceptar, enganchando sus brazos de madera con la pesada bestia de piedra. Los dos gigantes chocaron con un fuerte estruendo. La fuerza bruta Zoan de la gárgola comenzó a empujar lentamente hacia atrás al mecha de madera de 30 pies. Es demasiado pesado, analiza Merry con calma. Aplicando fuerza adicional. Robin salió del vapor con las manos cruzadas. 80 Fleud. Varias manos pálidas brotaron directamente sobre el chasis de madera de Mecha Merry. Se fusionaron rápidamente, formando dos brazos gigantes de color negro violáceo, completamente cubiertos de Aki de armamento. El robot ahora luchaba con 4 brazos. Las manos de Aki, que habían brotado recientemente, se extendieron hacia adelante y sujetaron las alas de piedra de la gárgola, inmovilizándolas firmemente y negándole cualquier posibilidad de maniobra. Iniciando con fuerza bruta, afirmó Merry. Con la gárgola inmovilizada por los brazos de Aki, los puños de madera originales de Mecha Merry se retrajeron y lanzaron una implacable y sincronizada ráfaga de fuertes golpes de pistón directamente al rostro de la criatura de piedra. ¡Bang! 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 Los impactos resonaron entre el vapor, mellando la armadura de piedra de la gárgola y obligándolo a arrodillarse. Aegis 1 tosió, momentáneamente transformado de bestia a humano por el trauma de la conmoción cerebral. La realidad táctica del campo de batalla comenzó a hacerse evidente. Los agentes del CP0 reconocieron que las escaramuzas aisladas estaban fracasando. La resistencia de los mechas y las tácticas elementales y coordinadas de Nami y Robin los estaban haciendo retroceder. Cambiaron de estrategia. Aegis 1 levantó 2 dedos. Aegis 2, reformándose a partir del ácido diluido, y Aegis 3, emergiendo de entre los escombros, se reposicionaron inmediatamente, ejecutando saltos Gepo a alta velocidad para converger en la ubicación de Aegis 1. Se están agrupando, advirtió Sunmi, extendiendo su armadura Hulkbuster para proteger a Nami y Robin. Detectan un aumento repentino de energía cinética y química. Están combinando sus frutas del diablo. Exclamó Merry, dando un paso al frente para colocarse hombro con hombro con la armadura de Sunmi. Desvíen toda la energía al escudo frontal. Los 3 agentes del CP0 se mantuvieron juntos. Aegis 2 lanzó un geyser de ácido verde hirviente al aire, mientras que Aegis 3 generó una tormenta de afilados fragmentos de vidrio. Aegis 1, transformando sus brazos en pesada piedra de gárgola, golpeó la mezcla con los puños, utilizando una técnica Rokusiki sincronizada para impulsar el letal brebaje hacia adelante. Sanju Rokugan. Metralla corrosiva. Una potente onda expansiva, cargada de ácido fundido y cristales perforantes, rasgó el aire con un chirrido. El ataque impactó contra los brazos cruzados de los 2 mechas. Crack-o-om. El revestimiento de vibranio del Hulkbuster crujía bajo el peso, brillando con un resplandor violeta mientras el ácido corroía las juntas y la metralla de vidrio rayaba la armadura. Escudos críticos. Integridad del blindaje comprometida por compuestos ácidos.
gritó Sun-Mi, mientras las alarmas dentro de la cabina sonaban en rojo. Secuencia de eyección iniciada. Justo antes de que la armadura Hulkbuster se derrumbara bajo la fuerza de la explosión, la escotilla trasera se abrió de golpe. Sun-Mi salió disparada por los aires. El traje Hulkbuster vacío permaneció en su lugar, absorbiendo el resto de la explosión antes de fundirse y convertirse en chatarra. En pleno vuelo, Sun-Mi gritó: «Hermana. Mi armadura está dañada. Solicito reemplazo de vanguardia». Desde la cabina de mando de Mecha Merry, Mini Merry tocó su consola. «Recibido, Sun-Mi. Desviando una unidad vanguard del frente oriental ahora mismo». A kilómetros de distancia, en la costa, uno de los drones rojos y dorados de la Legión de Hierro se separó abruptamente de una pelea con un pacifista. Salió disparado hacia el cielo y cruzó la isla a toda velocidad en dirección al patio central. El traje vacío llegó en un destello azul de fuego de propulsores, abriéndose en el aire para atrapar a Sun-Mi en caída. La armadura se selló perfectamente a su alrededor justo cuando tocó el suelo. Aterrizó pesadamente detrás del trío CP0, alzando sus palmas repulsoras para abrir fuego de supresión. Pero los agentes del CP0 habían logrado su objetivo. La fuerza de la explosión había levantado un huracán localizado de polvo, piedras pulverizadas y humo ácido verdoso, que ocultó por completo el patio. En la nube de polvo, Aegis 1 utilizó Light Return Kami para borrar su presencia. Su ritmo cardíaco se ralentizó hasta casi detenerse, escapando a su Aki de observación. Se movió entre el humo ácido que se arremolinaba con el silencio de un fantasma, pasando de largo a los demás y apareciendo justo detrás de Nico Robin. Alzó el dedo índice, cubriéndolo con una densa espícula de Aki de armamento negro, apuntando con precisión a la base de su columna vertebral. Shigan. Oji. Robin intentó girar, pero el ataque fue demasiado rápido. Tintinar. El sonido era agudo y metálico. El avance de la Aegis 1 se detuvo en seco. Su dedo, recubierto de Aki, se apoyaba directamente contra el filo plano de una hoja de doble filo, extraordinariamente fina y elegante. La espada se había deslizado a la perfección entre el dedo del agente y la columna vertebral de Robin. Al instante, la escarcha comenzó a extenderse desde la hoja, ascendiendo por el dedo del agente y congelando el ácido residual en el aire, convirtiéndolo en inofensivos copos de nieve. «Vaya, vaya», se oyó una voz educada entre el remolino de polvo. «¿Golpear a una dama por la espalda mientras está distraída? Eso es una grave falta de etiqueta, señor. Me parece escalofriante». El polvo se disipó un poco, dejando al descubierto un esqueleto imponente vestido con un traje negro andrajoso y un cuello naranja con volantes, que sostenía una espada bastón. «Aunque», continuó el esqueleto, «supongo que no puedo sentir frío, porque no tengo piel». Yo. Chiste de calavera. Aegis 1 se quedó mirando la aparición de los no muertos, desconcertado por lo absurdo de la situación, mientras el frío comenzaba a entumecerle la mano. «Brooke-san», exclamó Robin, con una genuina sorpresa que se reflejó en su voz mientras daba un paso al frente. «A su servicio, mi querida señora», dijo Brooke, inclinando elegantemente su sombrero de copa. Aegis 1 se retiró rápidamente. Al darse cuenta de que su estrategia sigilosa había fracasado, volvió a transformarse rápidamente en su enorme forma de gárgola, con la intención de usar su gruesa armadura de piedra para aplastar el esqueleto. Se abalanzó hacia adelante, alzando dos enormes puños de piedra. «Un exterior robusto», comentó Brooke con calma, ajustando el agarre de su bastón espada. «Pero toda armadura tiene sus puntos débiles». Brooke se lanzó hacia adelante. No apuntó al grueso pecho de piedra. Aprovechando su extrema ligereza y su increíble velocidad, Brooke escaló verticalmente la enorme pierna de piedra de la gárgola. Aegis 1 intentó golpearlo, pero el esqueleto era una mancha borrosa. Auba de Cowdroid. Brooke no atacó con tajos. Asestó puñaladas rápidas y precisas en las grietas desprotegidas y cambiantes del cuerpo de la gárgola. Detrás de las rodillas, debajo de las axilas y en las articulaciones del cuello. El gélido frío del inframundo emanaba de la hoja con cada estocada. El hielo se expandía rápidamente dentro de las articulaciones, congelando instantáneamente la humedad del aire y fijando las extremidades de piedra en su lugar. Aegis 1 dejó escapar un gruñido ahogado mientras su cuerpo se paralizaba. Quedó físicamente inmóvil, como una estatua congelada. Robin no dudó. 80 Fleur. 80 manos brotaron sobre la gárgola congelada, apretando instantáneamente su agarre y fijando sus extremidades inmovilizadas al suelo. Al ver a su líder atrapado, Aegis 2 se recuperó.
Su cuerpo burbujeaba con ácido mientras rugía de ira, cargando ciegamente contra Robin para derretir sus manos protuberantes y liberar a su capitana. Brook-san, gritó Robin, sin soltar la estatua. A su servicio. Robin extendió una gruesa cadena de manos directamente sobre la espalda esquelética de Brook. Tiró hacia atrás y lanzó al ligero esqueleto hacia adelante a 3 veces su velocidad normal de carrera. Brook se convirtió en una mancha borrosa de hueso blanco y traje negro, lanzándose a toda velocidad hacia el hombre de ácido que se abalanzaba sobre él. Yaazujiri. Corte de muesca de flecha. Pasó junto a Aegis, 2 con un tajo. El frío de la hoja congeló el ácido en el cuerpo de la gente, convirtiéndolo en una estatua congelada en pleno movimiento. Pero antes de que Aegis, 2 se hiciera añicos por el impacto helado, Robin hizo brotar 2 manos justo sobre la máscara sonriente de la gente. Con violencia, tiró de su cabeza congelada hacia abajo, arrastrándolo directamente hacia la trayectoria de un rayo supercargado que Nami acababa de invocar desde su Climatact. Cracom. Aegis, 2 fue lanzado contra los adoquines, quedando inconsciente tras los ataques combinados. Mientras Aegis, 1 forcejeaba impotente en el gélido agarre de Robin y Aegis, 3 emergía tambaleándose de entre los escombros tras los disparos de los repulsores del Sunmi, el escuadrón CP0 comprendió la verdad. No se enfrentaban a una retaguardia dispersa. Se enfrentaban a una tripulación perfectamente sincronizada y altamente adaptable. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.